Bien, bienvenidos a su clase de balance de materiales y energía. Buenos días, hoy es miércoles 22 de mayo y son las 11:04 de la mañana. Bien, estoy grabando este video offline para los muchachos. Cuando tengan un chance, por favor, véanlo. Es uno de los últimos videos que estamos haciendo. Bien, se ve que hay un poquito de sombra. ¿Sí? Sombra. Y es que resulta que ahorita no tengo luz, pero no es que no tengo luz toda la casa, no tengo luz en mi cuarto. No tengo luz en mi cuarto y estoy con la luz natural que entra por estoy con la luz natural que entra por la ventana. Bien, había tenido yo algunos problemitas eléctricos y quiero mostrarles cuáles eran los problemitas eléctricos. A ver, este era el problemita eléctrico. Mira, ve, qué bonito. Y bueno, no sé cómo no me incendió toda la cosa. Se reemplazó. Se tuvo que hacer un trabajo eléctrico importante, costoso. Se reemplazó una buena parte del cableado eléctrico y se reemplazaron algunos breques que eran lo que me tenían con inestabilidad eléctrica. No podía hacer nada. Cada vez que soplaba un viento fuerte se me iba la luz. Y obviamente yo no sé ni cómo estaba conectado con ese bicho. Eh, Se pusieron nuevos dispositivos de esto y ya estoy más o menos estable hasta que Corpoelink lo permita. Ahora sí puedo relativamente dar clases online y con internet más o menos estable, no me quejo. Y bueno, por lo menos ese problema se resolvió. Ok, tenemos entonces un cierre a la materia de balance y ahora sí, balance de materiales y energía. Vamos a ir con el siguiente problema. Nosotros no sé si habíamos terminado el último, yo creo que sí, terminamos el último. Vamos, perdón, el 4.2. Vamos con el 4.3 y 4.4 para así terminar con esto. Quedamos en balance de energía con reacción química cuando los reactantes no estaban a la misma temperatura. Cuando los reactantes no estaban a la misma temperatura. Entonces vamos a ver. Disculpen, aquí está. Ok, espera. No tengo que compartir pantalla, estoy grabando mi propia pantalla. Ok, voy a eso. Ejemplo 5.24 era la cosa. Disculpe. Aplicación del balance de energía a un proceso en el que las temperaturas de las corrientes entrantes y salientes no son iguales. Y el ejemplo dice así: se quema por completo monóxido de carbono a 50 Fahrenheit y una presión de 2 atmósferas con 50% de aire en exceso, que está a 1000 grados Fahrenheit el aire. Los productos de la combustión salen de la cámara de combustión a 800 Fahrenheit. Calcule el calor generado de la cámara de combustión expresado en BTU por libra o no. Deseo que entra. Entonces vamos a ver. Fíjense, me tomé la libertad de hacer el dibujito. Es simplemente un cuadrado donde dice cámara de combustión, presión 2 atmósferas. Y la reacción de combustión del monóxido de carbono más un medio de oxígeno da dióxido de carbono. Es una reacción bastante simple. Ajá. Datos del problema. Fíjense que en los datos del problema tengo que la alimentación F es puro monóxido de carbono. No me dicen cuánto de monóxido de carbono, pero me piden
que exprese el resultado por cada libra de CO que entra. Yo necesariamente voy a tener que utilizar el dato del sistema inglés. No me gusta utilizar el sistema inglés. Sin embargo, como tengo de este lado me tomé la libertad de escribirlos también, las ecuaciones para el CP, capacidad calorífica de los diferentes reactantes y productos. Tengo el dióxido de carbono, tengo para el CO, para el nitrógeno y para el oxígeno sus respectivas ecuaciones del CP, pero estas ecuaciones están con la temperatura en grados Fahrenheit y tendría que hacer la reconversión de todas las ecuaciones, entonces es mucho trabajo. Yo prefiero utilizar las ecuaciones así en su estado original en grados Fahrenheit, y el CP vendría en BTU sobre mol, grado Fahrenheit. Bien, vamos a usar las unidades del sistema inglés. No me dicen cuánto es el flujo de entrada, por lo tanto puedo tomarlo como base de cálculo. Base de cálculo 100 puse libra-mol por segundo de monóxido de carbono en la alimentación. Esos 100 libra-mol por segundo lo puedo convertir en libra-masa por segundo, simplemente multiplicando por el peso molecular, que como ya ustedes saben, del monóxido de carbono es 28, y lo pongo en estos dos valores lo pongo en anaranjado, porque ustedes saben que el anaranjado es el color de algo cuando es producto de un cálculo. El verde es el producto de un dato. Bueno, no me lo dan como dato per se, pero yo lo estoy asumiendo como base de cálculo, así que para mí es un dato. La temperatura de la alimentación es de 50 Fahrenheit del monóxido de carbono y la presión 2 atmósferas. Para el aire yo lo llamo corriente G, por lo de gas, ¿cierto? Y no tengo idea de cuánto es, ni el libra-mol ni el libra-masa, pero me dicen que en exceso hay 50%, ok, aquí dice, con 50% de aire en exceso, y está a 1000 Fahrenheit, por lo tanto la temperatura de G es 1000 Fahrenheit, la presión es 2 atmósferas, la composición en fracción molar ya ustedes saben que es nitrógeno 79%, ajá, estoy aquí, voy a compartir, ¿será que tengo que compartir? A ver, ok. Bien, entonces la composición del nitrógeno es 79% y la del oxígeno 21%, igual la temperatura ya dije 1000 Fahrenheit y la presión 2 atmósferas. La peso molecular es nitrógeno 28, oxígeno 32, etc. De los productos no tengo nada, no tengo cuánto sale de producto en libra-mol por segundo, ni en libra-masa tampoco, y tampoco tengo las composiciones de nada de esto. Y lo único que tengo es que sale nitrógeno, oxígeno y CO2, el peso molecular del dióxido de carbono es 44 y la temperatura del producto es de 800 Fahrenheit y una presión de 2 atmósferas. Entonces me dice calcule el calor, es decir, Q, el calor generado en la cámara de combustión expresado en BTU por libra de CO2 que entra, es decir, calcule este caso para Q. Entonces, las variables y las incógnitas están completamente especificadas, espero que lo estén para ustedes, y tengo los datos adicionales por aquí que son el CP de los respectivos gases. Fíjense, las constantes de los CP para capacidad calorífica para CO son ABC, que son las mismas que tengo aquí en esta ecuación. Para CO tengo A, B y C también, que son diferentes para todos los materiales, CO, nitrógeno
empezaremos entonces el problema de la siguiente forma. Como ya ustedes saben, hay que empezar primero resolviendo el balance de masa para tener las corrientes y las composiciones, y después podemos resolver el balance de energía para tener el calor dada una temperatura. Entonces, balance de masa, parte 1. Resolveremos el balance de masa simplemente de la siguiente forma. A la entrada, fíjense, corriente F a la entrada lo seleccionamos como base de cálculo, y esto es igual a 100 libra-mol por segundo, que como nosotros sabemos es puro monóxido de carbono. ¿Ok? Puro monóxido de carbono. Y bueno, no tengo mucho que concluir aquí. Si yo lo quiero en libras masa, es el flujo en libra-mol multiplicado por el peso molecular, y eso me da 2800 libras masa por segundo. Y esto está todo listo. Con respecto a F, eso sería, disculpen, la alimentación. Ahora que tengo listo lo de la alimentación, no listo, simplemente fue una base de cálculo, ¿cierto? Así que no hice nada. Veamos, vamos a ver cómo vamos con el flujo de aire. Flujo de aire. Entonces, con el flujo de aire tengo el dato principal, que es el porcentaje de oxígeno en exceso. Entonces escribo de este lado oxígeno en exceso, o mejor dicho, ya que lo tengo en exceso, pero no sé cuánto es el requerido. Lo primero es oxígeno requerido. El oxígeno requerido lo puedo calcular de la ecuación estequiométrica. Fíjense que según la ecuación que gobierna la reacción, por cada 1 mol de CO que reacciona se consume medio mol de O2. Quiere decir que la cantidad de oxígeno requerida es igual a la mitad de los moles de CO que entraron. Los moles de CO que entraron son 100 de la alimentación por 0,5, o dividido entre 2, 50. Requiero 50 libra-mol de oxígeno por segundo. Eso sería el requerido. Ahora, el oxígeno en exceso. El oxígeno en exceso me dice que hay un 50% de oxígeno en exceso para este problema, ¿cierto? 50% del oxígeno en exceso, quiere decir que hay del requerido la mitad en exceso. Entonces, si yo tengo el requerido que es 50, el 50% en exceso es 25 libra-mol por segundo de oxígeno. Y el oxígeno total, entonces, va a ser el oxígeno que entra en el aire, va a ser la suma del requerido más el que está en exceso, libra-mol por segundo. Bueno,
Una vez que tengo el oxígeno que entra en el aire, como 75 libras mol por segundo, yo puedo calcular cuánto vale el flujo de aire. Si yo sé que G, o mejor dicho, si para calcular el oxígeno que entra es aire por la fracción molar de oxígeno, ¿cierto? Por la fracción molar de oxígeno. Entonces, si tengo oxígeno y tengo fracción molar, puedo calcular G. En este caso, G, que es el flujo de aire, es igual a la cantidad de oxígeno dividido entre la fracción molar de oxígeno, que es 0,21, y eso me da 357,14 libras mol por segundo de gas de aire. Y también, perdón, disculpe. Si yo quiero las libras masa también, para llevar libra mol a libra masa, eso sería el flujo en moles por el peso molecular del oxígeno, que es de 32. Y eso serían 2400 libras masa por segundo. Ok, entonces tengo G, que son, disculpen, 357,14 libras mol por segundo. Y ahora también puedo calcular el nitrógeno que entra con ese aire. La cantidad de nitrógeno que entra va a ser igual a el flujo de G multiplicado por la fracción molar de nitrógeno, 282 y pico libras mol de nitrógeno por segundo. Y eso lo pueden obviamente rechequear. La cantidad en masa de nitrógeno que entra lo calculo fácilmente, simplemente multiplicando el número de moles por el peso molecular del nitrógeno, que sería 28, 7900 libras por segundo de nitrógeno. Si yo quiero hacer un balance en moles, o el balance en moles obviamente que se cumple. El balance en moles es moles de nitrógeno más moles de oxígeno, serían 75 más 282 da 357 y pico. Y el balance en masa también debe cumplirse. 7900 libras masa de nitrógeno más 2400 libras masa de oxígeno, eso te da unos 9, 11 mil y pico libras de aire. Entonces eso lo podemos calcular, perdón, las libras de G en masa son iguales a las libras masa de oxígeno que entraron más las libras masa de nitrógeno que entraron. Son 10.300 libra masa por segundo de aire. Fíjense que mucho de esto es simplemente nitrógeno que no reacciona. Guardemos esto. Ok. ¿Cómo calculamos el producto P? De este lado, bien, tendríamos que utilizar los balances generales y por componente. Sería balance global del balance global. Yo tengo que, si veo el dibujo, resulta que lo que entró en F más lo que entró como aire es igual a lo que salió como producto P. Y no hay ningún problema, fíjense que yo puedo despejar perfectamente P. El producto, aquí no hay ningún secreto, P es igual, ¿cuánto entró en F en moles? En F entró en moles 100 libra mol. Y también entró G de aire, son 357, 457,14 libras mol por segundo
de gases que salen en el producto P. Y si lo quiero en masa, sería en masa, o sea, entró en F 2800 libras masa de CO, y en G entraron 10.300, serían 13.100 libras masa por segundo del producto P. Por lo tanto, ya tenemos un primer resultado que sería P es igual a este valor en libra mol, y también, si lo quiero en libra masa, este valor. Ok, entonces pongo esto como un cálculo. Listo. Y ahora paso a calcular las fracciones. Ojo, como son gases, necesito expresarlas como fracciones molares, no fracciones mágicas, ok, fracciones molares. Voy aquí y planteo los balances por componente. Balance por componente. Del balance por componente, cuando hay reacción química, ya ustedes saben. Ups, se me olvidó algo aquí, mira, ¿ves? Se me olvidó colocar aquí en G. G es este valor en libramoles por segundo, y el valor en libra masa por segundo es este. Y esto lo pongo en anaranjadito. Ay, señora. A ver, anaranjadito. Listo. Fíjense que tengo ahora menos variables. Balance por componentes. Entonces, ¿cuántos componentes y qué componentes tengo? Tengo CO, monóxido de carbono. Tengo también CO2. Dióxido de carbono, oxígeno y nitrógeno también. Bueno, el nitrógeno es más que todo como que un inerte, pero como está allí presente también lo tengo que poner. Y en los balances por componentes, ya ustedes saben lo que entra, lo que sale, lo que se genera y lo que se consume. Lo que entra menos lo que sale es igual a lo que se genera menos lo que se consume. Bien, entonces colocaremos todos los flujos como ya ustedes saben. Para el CO que entran 100 libra mol por segundo. ¿Qué sale de CO? No sale nada. ¿Qué se genera? No se genera nada. ¿Y qué se consume? Se consume lo que dentro. Bien. Así, para el CO el balance se cumple. Para el CO2, ¿qué entra de CO2? Nada. Ahí no entra nada. ¿Qué salió? Salió de CO2. Ajá, pregunto. ¿Qué salió de CO2? Tengo que ver la ecuación estequiométrica. Fíjense, de CO2 sale el mismo número de moles de CO de esta ecuación. Dice que por cada mol de CO que entró, salió un mol de CO2. Por lo tanto, ¿qué sale de CO2? Lo que entró de CO, 100. ¿Qué se generó? Se generaron 100. Se generó lo mismo. ¿Y qué se consumió? No se consumió nada, porque más bien se generó dióxido de carbono. Así de fácil es que se cumple el balance para el CO2. ¿Qué pasa con el oxígeno? Bueno, ¿qué entró de oxígeno? Ya tengo por aquí. El oxígeno que entró fueron 75 libras por segundo. ¿Qué salió? Lo que salió de oxígeno fue el oxígeno que estaba en exceso.
El oxígeno en exceso son 25 libras. ¿Qué se generó? Ahí no se generó nada, más bien se consumió. ¿Qué se consumió? Se consumió el oxígeno requerido, que son 50. Y así se cumple el balance de masa para el oxígeno. Lo que entra menos lo que sale es igual a lo que se genera menos lo que se consume. Es decir, 75 menos 25 es igual a 50 y ya. Para el nitrógeno, ¿qué entra de nitrógeno? Lo que entra de nitrógeno lo tengo por aquí, 282. ¿Qué salió? Salió exactamente lo mismo. ¿Qué se generó? No se generó nada, porque el nitrógeno no intervino y tampoco se consumió nada. Por lo tanto, lo que entra es igual a lo que sale para el nitrógeno. Así cumpliendo los balances de masa, balance por componentes en libra-mol por segundo. A ver. ¿Necesito algo más de aquí? No. Tal vez solamente para chequear, ok, solamente para chequear, deberíamos hacer un análisis de lo que sale en masa, es decir, lo que sale, pero ahora en libras por segundo. Lo que sale, de nuevo, balance, que es lo que sale, pero en otras unidades, libras por segundo. De CO no sale nada. De CO2 salieron 100 moles, pero multiplicado por el peso molecular del CO2 salieron 4.400 libras por segundo. De oxígeno salieron 25 moles, multiplicado por el peso molecular del oxígeno tenían 800 libras. Y de nitrógeno salieron 282 libra-mol, multiplicado por el peso molecular del nitrógeno son 7.900. La suma de todo eso que salió te da 13.100 libras por segundo, que es exactamente el mismo número que nos había dado allá. Entonces estamos chequeando los balances y nos dan bien. Si yo calculo la suma en todas las columnas, puedo tener lo que entra, lo que sale, lo que se genera y lo que se consume, todo en unidades de libra-mol por segundo. Y con eso puedo calcular las fracciones molares de los productos a la salida. Fracción molar Y del nitrógeno, también fracción molar del oxígeno y fracción molar de el CO2 bien. Para el nitrógeno sería los moles que salen de nitrógeno entre moles totales, 69%. Para el oxígeno, moles de oxígeno que salen entre moles totales, 6%. Y para el CO2, moles de CO2 que salen entre moles totales que salen, 24%. La suma debería ser 1. Y en efecto se comprueba, se comprueba el balance de masa, y puedo sustituir esto aquí, ¿verdad? Entonces, a ver, nitrógeno, oxígeno y CO2 sería, la composición de nitrógeno es esta que está aquí, y la del oxígeno está abajo y CO2 está aquí.
pongo esto en anaranjado para que represente que viene de un cálculo. Y ahora los balances de masa completos, nos faltará solamente completar el balance de energía. Bien, balance de energía, parte 2. Parte parte 2. Balance de energía. Bien, me tomé la libertad, ya que escribir las ecuaciones es tomará un poco de tiempo. Me tomé la libertad de escribir las ecuaciones por aquí abajito y las vamos a discutir. Bien, esta primera ecuación que ven aquí en su pantalla es la ecuación general del balance de energía cuando tengo una reacción química. Simplemente es delta H sub A. Delta H sub A es cambio total de entalpía, es la suma de tres factores. El primer factor, delta HFA0, se llama calor de formación. Entonces, de nuevo, si lo ponemos nosotros en textos, en letras, el cambio total de energía es igual a ¿qué? Tres cosas: calor de formación más calor sensible más calor latente. Entonces, tres cositas es la cantidad total de calor cuando tengo una reacción química. Sería calor de formación más calor sensible más calor latente. ¿En dónde tengo el calor de formación? Está aquí, ¿verdad? Delta H sub A es calor total. Delta HFA0 es el calor de formación. La integral del Cp a delta T es el calor sensible y el lambda sub A es el calor latente. Ahora bien, el calor latente solamente tiene sentido cuando hay un cambio de fase, es decir, de líquido a gaseoso debido a la reacción, o viceversa, de gaseoso a líquido debido a una pérdida, porque la reacción puede ser exotérmica o endotérmica. En nuestro caso, de nuestro ejemplo, no hay dicho cambio de fase, por lo tanto, podemos decir que el calor latente para todo propósito en nuestra práctica es igual a 0. No hay calor latente. Ahora, si hay calor de formación y si hay calor sensible. Entonces, ¿cómo se hace para calcular el calor de formación? El calor de formación, como ven aquí en esta ecuación, es la sumatoria del calor de formación de cada productos menos la sumatoria del calor de formación de los reactantes. Entonces, como ustedes ven, calor de formación es calor de formación de producto menos calor de formación de reactante. ¿Cómo calculamos el calor sensible? Se resulta que el calor sensible es la integral, ¿cierto?, de los productos. De nuevo, aquí vemos que la integral va desde una T de referencia hasta una T de salida. T de salida significa que esa parte es para los productos, a qué temperatura sale.
Y la otra integral es t de referencia, o va desde t de referencia hasta t de entrada. Y esa integral es para calcular el calor sensible de los reactantes. Entonces, productos hasta t de salida y reactantes hasta t de entrada. Hay un pequeño truco aquí. Cuando uno desarrolla para nuestro caso en particular, fíjense lo que pasa. El calor Q es igual a ¿cuáles son los productos? Los productos, solamente tengo un producto que es el dióxido de carbono. Por lo tanto, tengo el delta H para el dióxido de carbono, delta H 0. Calor de formación para el dióxido de carbono es mi único producto. Y mis reactantes son monóxido de carbono, CO, y agua, perdón, ¿qué agua? Y oxígeno. Pero como el oxígeno en la ecuación estequiométrica está multiplicado por un medio, aquí también lo tengo que multiplicar por un medio. Todo eso multiplicado por F, que son el número de moles que hay en la entrada. Ahora, resuelto lo del calor de formación, vamos con el calor sensible. Para los productos vemos que la temperatura de referencia es 77. Bien, ¿por qué? ¿Por qué la temperatura de referencia es 77? Bien, si ustedes se vienen aquí arriba a la tablita, bueno, qué bárbaro, me dejó en mal. Bien, les voy a... No, aquí no está. Está en el otro, tal vez en el otro problema, ¿cierto? Ah, perdón. No era allí a la tablita donde tenía que irme. Era a el apéndice F. Calores de formación y de combustión para esto. Fíjense lo que dice aquí en la tabla F1. Los calores de formación y combustión de compuestos a 25 grados. 25 grados centígrados. ¿Cuántos son 25 grados centígrados en grados Fahrenheit? Si dijeron 77, están absolutamente en lo correcto. Sí, señor. 77 grados Fahrenheit representa 25 grados centígrados y es la temperatura de referencia para la tabla del calor de combustión, y por lo tanto yo lo utilizo como temperatura de referencia también para calcular el calor sensible. Entonces, volviéndonos un momento aquí en nuestro Excel, para calcular el calor sensible de los productos, la integral va entre una temperatura de referencia de 77 Fahrenheit, que es lo mismo que 25 grados centígrados, y una temperatura de 800, porque en el problema dice que los productos de combustión salen a 800 grados Fahrenheit. Bien, no hay problema, aquí estoy. 800 Fahrenheit. ¿Cuáles productos? Tengo CO2, por lo tanto tengo la fracción molar del CO2 por el Cp del CO2 por diferencial de T. Tengo también nitrógeno que sale por allá, nitrógeno, fracción molar de nitrógeno por Cp de nitrógeno por dt, más oxígeno que también tengo por aquí, Cp del oxígeno, fracción molar del oxígeno por Cp de oxígeno delta T. Y eso serían los productos. Ahora, los reactantes. Resulta que tengo dos reactantes, dos corrientes de entrada, una F y una G. Una alimentación F de monóxido de carbono que está a 50 grados Fahrenheit y una alimentación de aire G que está a 1000 grados Fahrenheit. Bien, como son temperaturas diferentes, tengo que plantear dos ecuaciones integrales también de forma diferente. Entonces, como ven aquí, para F la integral va desde una temperatura de referencia de 77 hasta una temperatura de entrada de 50. Fíjense que las dos son menores, ¿okay? No va de menor a mayor, sino que va de mayor a menor. Entonces, cuando tengo unos cambios en los límites de integración, que el final es más pequeño que el inicial, es simplemente porque va a cambiar de signo. La integral de f de x normalmente es de signo contrario a la que debería
Z por el signo negativo. Y ahora tengo también de este lado para el aire. Para el aire tengo que la temperatura, igual la temperatura de referencia es 25 grados centígrados o 77 grados Fahrenheit, y la temperatura de entrada del aire son 1000 grados Fahrenheit. Y en el aire solamente tengo nitrógeno y oxígeno. Aquí está. Me voy a entonces como el tiempo es corto y estamos como que un poquito apurados de esto, voy a pasar a una hoja de cálculo en donde la tengo ya lista. ¿Sí? ¿Sí? Entonces hacemos así como que volvemos en un minuto, vamos a comerciales, regresamos y ¡pum! ¿O no? Aquí tengo yo resuelto los balances correspondientes a la parte de balance de energía. Balance de energía lo dividí en tres partes, en donde calculo primero el calor de formación. El calor de formación tiene que ver con esta parte de aquí, ¿cierto? Delta H de CO2. Ahora bien, ¿de dónde salieron estos delta H? Delta H de CO2, ¿de dónde salió? Bueno, si se vienen aquí en la tablita del apéndice F del calor de formación, resulta que si yo me vengo y busco CO2, aquí está, dióxido de carbono, aquí estoy en la fase gaseosa, resulta que el calor de formación del dióxido de carbono es menos 393.51 kilojoule sobre mol. Ay, carajo. La tablita no solamente está a 25 grados centígrados, sino que tiene las unidades del calor en kilojoule sobre mol. Entonces, como ven aquí en el librito de Excel, para el dióxido de carbono tengo menos 393.51 kilojoule sobre mol, y eso lo transformo a BTU sobre libra mol, que son las unidades para el sistema inglés, que me lo piden, así es que me lo piden el problema, BTU sobre libra. En el problema me lo pide BTU sobre libra, aquí primero a moles y después a libra. Para el monóxido de carbono, CO, voy a la tablita de nuevo. Para CO, aquí está de nuevo, monóxido de carbono gaseoso, resulta que el calor de formación es menos 110,52 kilojoule sobre mol. Aquí está, menos 110.52 kilojoule sobre mol, y lo transformo en BTU sobre libra mol. Y para el oxígeno no tengo que ir a la tabla, yo sé que es 0, porque nosotros habíamos quedado que los calores de formación para moléculas que solamente tienen átomos de un solo tipo, en este caso oxígeno O2, tiene moléculas de un solo tipo, dos moléculas de oxígeno, el calor de formación iba a ser 0. Entonces, calculando el calor de formación, tengo en esta ecuación, a ver si lo puedo poner un poquito más grande. Aquí está. Como ven, esta ecuación es simplemente una suma en donde la casilla C75 corresponde al delta H de formación del CO2, delta H de formación de CO2, a ver, menos delta H de formación de CO menos 0,5, o sea, un medio, por el delta H de formación del oxígeno, aunque como es 0, yo creo que no interfiere para nada. Y eso me da que el delta H de formación para la reacción da un valor de menos 121.725,78 BTU sobre libra mol. Y si lo multiplico por los 100, por F, por los 100 moles, libramoles por segundo, me da un número redondito de 1 menos, a ver, 12.172.578 BTU por segundo. Bueno,
Eso, con eso calculo el calor de formación. Energía, a ver. Sí, energía. El calor sensible lo calculo para los productos y después lo calculo para los reactantes que están a dos temperaturas diferentes. Para el producto, fíjense, la temperatura de salida es de 800 Fahrenheit y la temperatura de referencia es de 77 Fahrenheit o 25 grados centígrados. Bien, ¿cómo voy a hacer eso? Me tomé la libertad de aquí en este valor del CP, ustedes ven que el CP tiene una forma, que es una constante A más una constante B por la temperatura elevado a la 1 menos una constante C por la temperatura elevado al cuadrado, es decir, algo así. Resulta que cuando yo lo integro, ¿verdad? Integral de una constante por diferencial de t, me queda la constante multiplicado por t. Cuando voy a integrar el valor de la otra parte, me queda la constante b multiplicado por t al cuadrado sobre 2. O sea, tablitas de integrales, ya ustedes saben. Integral de x de x, es x al cuadrado sobre 2. Integral de x al cuadrado por diferencial de x es x al cubo sobre 3 y así sucesivamente. Cuando yo estoy integrando una variable elevada a un exponente, sumo el exponente 1 y lo divido entre ese exponente más 1. ¿Qué es exactamente esto? Entonces, la integral del CP para cualquiera de estos compuestos que están aquí, tanto para el CO2 como para el CO, como para el nitrógeno, como para el oxígeno, si yo voy a calcular la entalpía del calor sensible y tengo que hacer las integrales, la voy a hacer de esta forma. Miren, la primera constante que yo llamé A, la primera constante va multiplicada por T en grados Fahrenheit, porque aquí lo dice específicamente la ecuación que T tiene que venir en grados Fahrenheit. Entonces, primera constante por T por la diferencia de T. La diferencia de T es T de salida menos T de referencia. Luego la segunda constante más la segunda constante por la temperatura final al cuadrado entre 2 menos la temperatura de referencia al cuadrado entre 2. Menos la tercera constante por la temperatura de la temperatura final al cubo sobre 3 menos la temperatura de referencia al cubo sobre 3. Y así calculo las entalpías del calor de formación de estos compuestos utilizando las ecuaciones. Entonces, teniendo para acá, para el dióxido de carbono, ¿cómo calculé yo este valor en BTU sobre libra mol? Aquí está la ecuación, en donde Z4 es el valor de la primera constante multiplicado por la diferencia de temperatura, que en este caso es la casilla verde, 800 menos 77, más el valor de la segunda constante por temperatura al cuadrado sobre 2 de la salida menos temperatura de referencia al cuadrado sobre 2 más la tercera constante, que no tengo que cambiarle el signo porque ya viene negativo, por la temperatura de salida al cubo sobre 3 menos la temperatura de referencia al cubo sobre 3. Esto multiplicado por la fracción molar del CO2 en la corriente de salida, que es L20. Ahí está. Lo mismo se hace para el nitrógeno, en donde obviamente que las constantes cambian, porque ahora es constante A para el nitrógeno por la diferencia entre temperatura de salida menos temperatura de referencia, más segunda constante del nitrógeno por temperatura de salida al cuadrado sobre 2 menos
temperatura de referencia al cuadrado sobre 2, etcétera. Todo exactamente lo mismo se hizo con CO2, con nitrógeno y con oxígeno. Se calcularon los respectivos valores de entalpía en BTU por libra mol. El producto como tal es la suma de las entalpías de todos los componentes. ¿Okay? Y yo entonces multiplico el producto BTU por libra mol por los moles totales del producto, que los tengo por aquí arriba. Moles de producto es, bueno, aquí dice libra. Los moles de producto son este valor que está aquí, que es lo que sale. 407, este valor de aquí, 407,12. Lo multiplico por los moles de producto y me da las unidades de energía en BTU por segundo. Es decir, 2.362.214,9 a la salida. Y a la entrada calculo los calores sensibles de las dos corrientes. Ojo, la corriente F lo calculo con 50 grados centígrados menos 77 grados centígrados, pero la ecuación es exactamente la misma. Lo único que cambio es la temperatura de salida y la temperatura de referencia. Ojo, como F es puro CO, puro monóxido de carbono, esas son las constantes que ustedes ven que aparecen allí. Primera constante por la diferencia de temperatura de entrada menos la referencia, más segunda constante por diferencia de temperatura, temperatura de entrada al cuadrado sobre 2, menos temperatura de referencia al cuadrado sobre 2, más tercera constante por temperatura de entrada al cubo sobre 3, menos temperatura de entrada al cubo sobre, temperatura de referencia al cubo sobre 3. Y así se calculó la entalpía para F. Luego multiplico esa entalpía de F por el valor de la corriente, que son 100 libramoles por segundo, y me da un valor de calor sensible para la entrada F. Para la entrada de aire G hago exactamente lo mismo, pero ya ustedes saben que la temperatura de entrada de G son 1000 Fahrenheit. Por lo tanto, lo único que tengo que cambiar es eso precisamente, que las temperaturas de final para la integral son 1000 Fahrenheit entre 1000 y 77. La entalpía del aire es la sumatoria de las entalpías del nitrógeno y del oxígeno. Y finalmente, como yo tengo cuánto es el flujo de aire en moles, porque lo he calculado antes, previamente, aquí está. El flujo de aire en moles son este valor, 357,14 libra-mol por segundo, que es el valor de G. Lo multiplico por eso y me da este valor. Entonces, para calcular el calor total, tengo entonces que Q es igual a calor de formación, que es, como ustedes ven, el valor de aquí de delta H de formación, más calor sensible. El calor sensible es calor del producto menos calor del reactante que entró por F menos calor del reactante que entró por G. Y eso me da como valor final un valor de 12.207.180 BTU por segundo, que es el valor que coloco aquí en Q, ¿cierto? Este valor. Ahora, ¿es esta la respuesta que me pide que dé el problema? No, la respuesta que me dice el problema que debo dar es que debe ser expresado en BTU por libra de CO que entra. Ok, por libra de CO que entra. Bueno, resulta que yo tomé como base de cálculo 100 libra-mol, no libra-mol por segundo, porque todos mis cálculos eran más rápidos, entre comillas, mejores en libra-mol por segundo. Pero entonces tengo que dividir todo para que me dé por libra-masa. Entonces, para que me dé libra-masa, tengo que cambiar esto. Ya no es 100 mi base de cálculo,
ahora voy a ponerlo 1/28. Fíjense que al ponerlo 1/28 libra mol, ¿cuántas libras son eso? Me dio 1. ¿Por qué 1/28? Porque el peso molecular del CO es 28. Entonces, así tengo que un mol entre 28 me da 1 libra. O mejor dicho, sí, así mismo. Un mol entre 28 me da 1 libra. Y tengo aquí entonces que para un flujo, repito, para un flujo de alimentación de monóxido de carbono que sea 1 libra, el calor retirado es aproximadamente de 4359.7 BTU por segundo. Y si yo cambio esto por cualquier otro valor, por ejemplo, puedo tomar 1 libra mol, me va a hacer el cálculo automáticamente para el calor como tal. Bien, voy a dejar de compartir. Voy a dejar de compartir un momento y voy a regresarme aquí. Y ya se estaba. Bueno, como les dije, no tenía luz, no tengo luz en el cuarto todavía. Eso está por arreglarse. Son las 12, Madre Santa. Bien, entonces en el libro, si ustedes van al libro, el resultado da muy cercano. Da como 1400, no sé cuánto, 1400, a ver, ya va, disculpen, voy a hacer esto un momentico otra vez. A mí me dio en Excel 4359, en el libro creo que da 4360 o algo por el estilo, no me acuerdo, pero está muy cerca. Bien, voy a tener que dejarlo hasta aquí por este video. Voy a seguir grabando videos en cuanto resuelva uno que otro problemita eléctrico. Pero recuerden que vamos avanzando. Solamente falta un problema, el problema de temperatura de flama adiabatis. Lo vamos a resolver. Y Dios mediante será... Bueno, tengo que resolver el problemita de la luz X. Bien, nos vemos. Que pasen una feliz tarde. Recuerden ver el video. Chao. Hasta luego.